una nueva polémica, esta vez por las indemnizaciones laborales, el modo en que se calcula. El gobierno introdujo modificaciones en relación a 3 tipos de indemnizaciones. Estamos con Carla Ricciotti en nuestro móvil para tratar este tema. Muy buenas tardes, Carla. Hola Luciana, buenas tardes. Sí, así es. Estamos con Matías Cremonte, él es abogado, él es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, para tratar de desmenuzar un poco qué consiste este decreto, si era necesario a esta altura, faltando tan poco tiempo para las elecciones, por pensar por parte del gobierno algo que dijeron muchas veces, ¿no? Hay una industria del juicio laboral por parte de los empleados. Bueno, esto es un reclamo de las aseguradoras, es una decisión política que mejora la imagen del gobierno, que beneficia al gobierno de alguna manera, porque claramente a los trabajadores no, ¿no es cierto, Matías? Bueno, leyendo los fundamentos del decreto, es decir, los motivos por el cual se dicta un decreto de necesidad de urgencia de estas características, es supuestamente para mejorar el sistema y la viabilidad del sistema. En concreto, lo que realmente mejora es la rentabilidad de las aseguradoras de riesgo del trabajo, porque modifica la forma de calcular las indemnizaciones por fallecimiento o por cualquier tipo de accidente de trabajo. Es decir, reduce en concreto esas indemnizaciones porque modifica el cálculo del interés que generan esas indemnizaciones, es decir, desde que ocurre el accidente, el hecho, hasta que finalmente cobra esa reparación por ese daño que se causó en su físico, en su cuerpo, en su salud, el trabajador o la trabajadora. Bueno, se reduce la forma del interés que se le aplica. Hasta ahora era un interés basado en la tasa activa del Banco Nación, es decir, dentro de la lógica de las tasas de intereses del mercado, y ahora se reduce en función de que se toma como parámetro el promedio de aumentos salariales generales del último año. Como todos sabemos, los aumentos salariales fueron por debajo de la inflación en casi todos los últimos años, es decir, no solo se reducen las indemnizaciones, sino que además, desde el momento que se produce el accidente hasta que se cobran, hay una pérdida en concreto del poder adquisitivo de ese dinero. Luciana, el doctor Cremonte ya te está escuchando. Muchas gracias, Carla. Muy buenas tardes, Matías. Gracias por recibirnos. Matías, ahora, a ver, para tratar de entender por qué se toma esta decisión, dentro de los fundamentos y de los comentarios que incluye el boletín oficial, sostiene que hay un problema un riesgo de desfinanciamiento del sistema de seguridad. ¿Cuál es tu análisis respecto de ese punto? Que no está basado en ningún dato objetivo. Las aseguradoras de riesgo del trabajo son las empresas que más rentabilidad han tenido en los últimos años, y esto está en cualquier estadística que suelen publicarse a fin de año sobre cuáles fueron las empresas que más ganancias obtuvieron. Las RT suelen estar al tope de esas listas porque son empresas que no solo viven de la industria del seguro, sino que además, teniendo una masa de dinero muy grande, cautiva, como antes eran las AFJP, porque es obligación de todas las empresas asegurar, o sea, pagar una prima por cada uno de los trabajadores registrados que tienen, con ese dinero las RT lo que hacen es invertir en negocios financieros, es decir, su lucro, la mayor cantidad de rentabilidad de ganancia pasa por la inversión o la especulación financiera. Es decir, Matías, a ver, para entender, tu análisis es que la rebaja de las indemnizaciones, porque cambia la tasa de interés sobre las cuales se calcula, beneficia a la empresa que tiene que repagar esa indemnización, que tiene que cubrir ese riesgo que corrió el trabajador, y no beneficia al trabajador en sí mismo. Este es el análisis. Al trabajador no lo beneficia. Al trabajador no le beneficia, pero bajo ningún aspecto, porque se reduce su indemnización. No hay forma de ver que esto implique un beneficio. Otro de los análisis es que, dado que la tasa de referencia que vos sostenías, la del Banco Central, no me acuerdo cómo se llama exactamente, la tasa, dijiste... Tasa activa del Banco Nación. La tasa activa del Banco Nación producía una litigiosidad muy alta porque los montos se incrementaban de una manera exponencial. Es decir, un trabajador que ganaba una X suma, una vez que se le aplicaba esa tasa, se convertía en un salario imposible para esa misma posición en una situación normal. ¿Cómo ves ese punto? Sin embargo, vemos desde hace 2 años, desde que se reformó la ley, desde febrero del año 2016,
casi 3 años, que lo que viene planteando la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y el propio gobierno es que con motivo de esa reforma se ha reducido sustancialmente la litigiosidad, con lo cual es contradictorio que haya un aumento en la litigiosidad. Los propios datos dicen que se redujo en función de esa reforma. Ah, interesante, digamos, eso. ¿En cuánto se redujo? ¿Tenés la cifra, el porcentaje? No, pero mucho, porque se obliga a los trabajadores después de la reforma a recurrir a un proceso administrativo previo a través de comisiones médicas y están imposibilitados de ir inmediatamente a la justicia laboral, es decir, a que un juez determine cuál es la indemnización que le corresponde por el daño que sufrió, por el accidente que tuvo, cuál fue la incapacidad, el grado de incapacidad y cómo debe ser reparado ese daño. Eso que naturalmente solo lo puede hacer un juez. Ahora hay un proceso previo de comisiones médicas que la Corte Suprema declaró inconstitucional desde hace 14 años sistemáticamente, y lo que la reforma del 2016 hizo fue reinstaurar. Entonces, de algún modo, se dilató la posibilidad de judicializar un reclamo para buscar o una mejor indemnización o una indemnización en el caso de accidentes que no son reconocidos como tales, o altas que se le dan a trabajadores que todavía no están del todo curados. Es decir, hay muchos aspectos que están regulados por el sistema de riesgo del trabajo que terminan judicializándose o porque no son reconocidos o porque se reconocen en menor medida. Matías, ¿habría un punto intermedio entre, bueno, ese beneficio que estarían obteniendo las ART con este nuevo contexto o el beneficio que obtenían los trabajadores muy por encima de la inflación en el otro contexto? ¿Podría existir un punto intermedio que cuidara a las dos partes en contienda en este conflicto de intereses? Sí, claro. El punto intermedio es que no ocurran accidentes. Los accidentes pueden no ocurrir, y por eso el gobierno tenía la obligación hace 3 años de enviar al Congreso un proyecto de prevención de accidentes. Bueno, pero los accidentes por su naturaleza es el gran ausente en este debate. Están fuera, digamos, del control, ¿no? Un accidente por la naturaleza propia de la vida a veces sucede. No, pueden evitarse. La gran mayoría de los accidentes que ocurren pueden evitarse. No estaríamos discutiendo de intereses, de indemnizaciones, ni de litigiosidad si se invirtiera en prevención. Lo que pasa es que, por supuesto, le cuesta dinero a las empresas o a las RT, digamos, equiparse para que no ocurran los accidentes. Por eso siempre existió una ley de prevención de accidentes, y por eso el gobierno, cuando modificó esta ley en el 2016, se comprometió en 90 días a enviar al Congreso una ley de prevención de accidentes, que es lo que no ocurrió hasta ahora, y por eso siguen ocurriendo accidentes y estamos obligados a discutir si la reparación de ese accidente, que en muchos casos son irreversibles, o en la mayoría, ni hablar cuando ocurre una muerte, pero también cuando ocurre cualquier tipo de accidente grave, y discutimos si el dinero que se le termina reconociendo a un trabajador o una trabajadora realmente repara el daño, o si eso es un perjuicio para el empleo o para las empresas. En realidad, cuando se reformó esta ley ahora en el 2016, muchos de los senadores que lo aprobaron tuvieron en cuenta, para apoyar ese proyecto del Poder Ejecutivo, y me refiero a senadores que no eran oficialistas, fue justamente el hecho de que se reconocía una mejor indemnización por esta tasa de interés diferencial. De algún modo ahora, al reducirse esta tasa de interés, también se está contradiciendo con aquel acuerdo que hizo posible que se sancione esta ley. Bueno, seguiremos el tema, es un tema importante realmente, seguiremos a ver cómo se desarrolla y qué chances tiene de ser declarado inconstitucional esta nueva decisión. Muy buenas tardes, Matías, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, Carlas. Buenas tardes, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, Luciana. Hasta luego. Cambiamos de tema, volvemos aquí a la repregunta, al piso, y vamos a estar con Mercedes Funes, politóloga.